Sí, muchas gracias. A continuación, vamos a seguir con la siguiente ponencia. Doctor Alejandro San Francisco, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad San Sebastián, nos va a exponer sobre el pensamiento político y social de los jóvenes reformistas en Chile, la FEUC y la Universidad Católica en la década de 1960. Don Alejandro. Ahí va. Bien, vámonos a nuestro. Muchas gracias, un agrado participar nuevamente en esta jornada, y el tema que me corresponde, el pensamiento político y social de los jóvenes reformistas en Chile, la FEUC y la Universidad Católica en la década de 1960. Y me voy a concentrar especialmente en el periodo previo a la toma de la UC, que lo he trabajado en otras oportunidades, de manera tal de no sobreponerme o repetirme, sino que en un periodo que es menos conocido. A veces se piensa que la toma de la Universidad Católica fue una decisión de un grupo de gente muy revoltosa, que de un minuto para otro llegó y se tomó la universidad, y la verdad es que había un proceso de más largo plazo que al menos se había desarrollado desde los años 60 en adelante. La segunda cuestión que me parece relevante tener en la cabeza es que en Chile, al menos, no es así en Brasil, no es en Argentina, no es en Colombia, no es en Venezuela, los movimientos políticos tienen raigambre universitaria, no todos, pero varios relevantes. Hoy, ciertamente, el Frente Amplio, en el pasado, la democracia cristiana, el gremialismo, el MAPU, por ejemplo. Y estos tres últimos que he mencionado tienen una raíz que en algún lado es de carácter o formación cristiana, de manera tal que es relevante para el tema que estamos comentando. Y en la década del 60 específicamente, al menos hasta 1967, después la cosa cambia un poco, no cabe duda que la primacía en la universidad la mantuvo la democracia cristiana. Por lo demás, era una situación que se repetía en otros lugares del continente, del país, en la Federación Estudiante de Concepción, también en la Federación Estudiante de la Universidad de Chile. Y planteaban en general proyectos que iban en la línea de las transformaciones estructurales en primer lugar, y que luego se llamarían revolucionarias, asociadas al proyecto de revolución en libertad del Partido Demócrata Cristiano y del candidato luego presidente Eduardo Frei Montalva. Cuando empieza el movimiento demócrata cristiano, era un movimiento bastante chico en términos de participación, no así de votos porque había ganado las elecciones, y una pregunta que se hacía Claudio Rego Vicuña era si iban a ser capaces de movilizar a más del 5% de los estudiantes universitarios para hacerlos comprender la urgencia del momento histórico que se vivía. Yo en aras de un mayor orden y de que me pueda adaptar al tiempo requerido, he dividido en algunos temas especiales, basándome fundamentalmente en fuentes primarias, es decir, en lo que dicen los documentos de la propia Federación de Estudiantes. El primer tema que quería mencionar es la misión de la Universidad Católica. En muchos de los documentos se trata la misión de la universidad en sentido genérico, y se sigue la fórmula habitual de Ortega y Gasset como una institución que da docencia, hace investigación y realiza formación de la cultura o extensión, como se denomina habitualmente en Chile. Sin embargo, en el caso de la Universidad Católica y de los jóvenes reformistas, ellos asignan una especial importancia a la misión de la Universidad Católica en sí, no de la institución Universidad Católica, sino de la Universidad Católica de Chile, a la que entraban los alumnos novatos o la que pertenecía a la iglesia o la que ellos querían reformar. Y la primera idea que aparece es la necesidad de encarnar a Cristo en la cultura, una idea que va a aparecer de otra forma de redacción en la Ex Corde Ecclesiae en la última década del siglo. Por otro lado, había una tendencia a decir que esto tenía que manifestarse de una manera que no sacara a las personas de la realidad nacional. Es decir, el acercamiento a Cristo debería ser no solo con cara a él, sino de cara a los demás hombres o a las demás personas de la sociedad. Y en ese sentido, una de las llamadas era a no encerrarse en la respectiva disciplina, es decir, si una persona estudiaba una determinada carrera, que no fuera esa carrera el fin último de realización personal. Por otro lado, el cristianismo debía representar un nuevo humanismo. En este sentido, se recogían tendencias
que aparecían presentes en la década de 1930, particularmente Jacques Maritain, que aparece expresamente citado en alguno de los documentos, y señalaba que esta actitud humanista tenía su plenitud en la visión cristiana de las cosas. Y eso no significaba encerrarse, sino que había que ser un cristiano no simplemente de sacristía o de iglesia institucional, sino que había que estar metidos en el mundo. Eso no debía quedarse simplemente encerrado en un lugar específico de la sociedad, sino que había que estar en todos ellos. Y asimismo hacían un diagnóstico de los problemas de la Universidad Católica y los desafíos de la que llamarían la reforma universitaria. En el primer caso, si ustedes miran, por ejemplo, lo que fue la propuesta de Federación de Estudiantes de 1960, uno de los eslogans que ocupó es hagamos de este colegio una universidad, que es un eslogan bastante duro, y efectivamente la Universidad Católica era una especie de colegio particular en términos de composición socioeconómica. Si bien todas las universidades chilenas no tenían acceso a los sectores más postergados, principalmente porque no llegaban a sexto de humanidades, la verdad es que la Católica en eso era todavía más elitista. Entonces ese es un problema. Un segundo problema es que como consecuencia de eso se podía percibir que la universidad estaba al servicio de una clase social, y en eso los estudiantes hacían una especie de comprensión del problema. Esto no es solo culpa de la universidad, de la institución, del rector, sino de la sociedad entera, que ha hecho poco para remediar esta situación. Como contrapartida a esto van a ser el eslogan Universidad para Todos, que aparece tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Chile, que significa universidad para todos los grupos sociales, no solo para los grupos que tienen más recursos económicos. Por poner un ejemplo, en la Universidad de Chile, la encuesta de 1955 de la universidad señalaba que solo el 2% de los alumnos eran hijos de la clase obrera. Los demás eran hijos de profesionales, hijos de militares, hijos de dueños de campo, hijos de distintas profesiones, pero la clase obrera solo el 2%. Era un problema estructural de la sociedad chilena. Y por eso los desafíos debían enfrentarse con una verdadera reforma universitaria, y esto incluía cambio de estructuras al interior de la universidad, de formas de participación al interior de la universidad. Eso fue derivando hacia la necesidad de un cambio en la autoridad máxima de la universidad, que al final se plantea derechamente, y no solo en términos políticos, sino que incluso con cartas al Vaticano, y a nivel nacional con la necesidad de un nuevo humanismo. Hay un documento que es muy importante de 1967 y cuyo título todos lo tenemos en la cabeza por alguna razón, porque es uno de los eslóganes fundamentales de la toma de la universidad de ese año, que se llama Nuevos Hombres para una Nueva Universidad. Y este documento, que es un documento relativamente largo, en una de las partes sostiene cómo debe ser la Universidad Católica de hoy en adelante. Y dice que tiene que ser una universidad realmente creadora, una universidad formadora de hombres realmente cultos, una universidad propiamente católica, una universidad auténticamente comunitaria y una universidad íntimamente ligada al desarrollo del país, es decir, evitar esa tendencia a las torres de marfil que a veces habían tenido las instituciones universitarias. Esto nos lleva al segundo tema que yo quería tratar, que era el sentido nacional. O sea, el primer tema, la Universidad Católica. El segundo, el sentido nacional. La universidad debía estar íntimamente ligada al desarrollo del país, a juicio de los estudiantes, y por eso en los documentos habitualmente aparece un diagnóstico sobre la realidad nacional, y en algunos de ellos no solo un diagnóstico, sino que una propuesta de cambio. ¿Qué significa eso en la práctica? Primero, comprender cómo era Chile, que era un país extraordinariamente desigual. En uno de los documentos que se llaman cartas a los alumnos de primer año, que se hacían todos los años, se les decía a los alumnos, vamos al barrio alto y luego vamos a los tantos barrios de miseria que existen en Chile. Mira cómo viven unos y mira cómo viven otros. ¿Quiénes construyeron las casas? ¿Quiénes trabajan la tierra? ¿Quiénes construyen las escuelas? ¿Y quiénes las disfrutan? ¿Quiénes disfrutan los alimentos? ¿Quiénes tienen la educación? Vamos a los hospitales del pueblo. Mira cuántos hombres, niños hacen interminables colas que no pueden ser
atendidos por no tener dinero e influencia, y así sucesivamente. Entonces, destaca por un lado la pobreza y la desigualdad por otro. Adicionalmente, en otro documento que es uno de los más interesantes de la década, que se llama FEUC, Chile, nuestra tarea, que tiene la particularidad de ser de agosto de 1964, es decir, de un mes antes de la elección de Eduardo Frei Montalva como presidente de la República. Cuando hace el análisis de la realidad de Chile, o sea, si tuviéramos que mencionar cuál es la realidad de Chile, dice desde este punto de vista lo que primero golpea todas las fibras del observador es la miseria, miseria física, cultural, humana, miseria que se refleja en los índices de los economistas y más grave todavía en las caras de los innumerables niños vagos y en mendigos que pueblan nuestras calles. Miseria que penetra todos los ámbitos. La injusticia económica, la injusticia social, la injusticia de las instituciones políticas, la suprema injusticia, y aquí ocupo una frase de Marx, de la explotación del hombre por el hombre. Y por eso, para superar esto, ¿cuáles serían los problemas de Chile? Uno de los documentos diagnostica 3: miseria, injusticia y ser un país dependiente. ¿Cuál es la solución? Si uno tuviera que ver la solución genérica sería la revolución. Ese es el sentido profundo de la revolución latinoamericana y de la revolución chilena. Cambios estructurales para quebrar un estado de cosas que obstruye la plena realización del hombre, que lo despersonaliza y lo hunde en la miseria y la explotación. Y si vemos, esa es la solución general. Y las soluciones puntuales: romper el círculo vicioso de la pobreza, cambiar el papel del capital extranjero, reforma agraria integral, reforma de la empresa y finalmente integración latinoamericana. Y ese es el segundo punto. Ahora, hay un tercer punto. ¿Cómo vamos a superar esto? O sea, esperamos que lo hagan los políticos, esperamos que lo hagan los partidos, esperamos que lo hagan las autoridades eclesiásticas. La respuesta de la FEUC es que tiene que existir un compromiso personal de los jóvenes, de los estudiantes. Y este sería el tercer elemento del pensamiento de la FEUC en la década de 1960. Solo respondiendo tú personalmente, íntegramente, tu compromiso tendrá valor. Solo así serás libre. Tienes que ocupar tus fuerzas más íntimas a tu llamado más esencial. Es interesante la carta de 1973 porque dice que la respuesta de los estudiantes debe ser auténtica y debe ser libre, pero no como estudiante, debe ser un llamado de toda la vida, o sea, debe ser una entrega total a amar de acuerdo a lo que la persona tiene para amar, descubrir la vocación y seguir ese camino para siempre, por ende no vivir aislado. Por eso advierte a los estudiantes que hay dos extremos que siempre pugnan, porque en esto de comprometerse, por ejemplo, de ir a las poblaciones o hacer cosas por lo demás, siempre aparece, no, pero es que el principal deber del estudiante es estudiar, no hay que meterse en política, no hay que hacer otras cosas. La FEUC sostiene en 1963, en otro documento, a los compañeros de primer año, que hay dos extremos que pueden desviar el camino de los jóvenes. El primero está representado por el activista, es decir, el que va a la universidad a hacer cosas, pero no estudia la carrera en la que está inscrito, de manera tal que ese es un activista, pero todos van a dudar de su verdadera entrega profesional. Y el otro es aquel que está en su pieza estudiando, lo puede hacer relativamente bien, puede ser un ratón de biblioteca, pero en la práctica se transforma en un egoísta, o sea, estudia para él y no sirve a la sociedad. Por eso hay que tratar de huir de esos dos grandes males que son actitudes que podríamos llamar personales. Y a eso ciertas dificultades del humanismo universitario o del camino hacia el humanismo universitario. El primero es la mentalidad y el sistema de valores vigente en Chile, que en general llevan hacia una vida fácil, egoísta o burguesa. Los conceptos, los tres, están utilizados en los documentos, tanto fácil como egoísta y burgués. En un documento que se llama Humanismo Universitario. Y el segundo estaría
en la incapacidad de los estudiantes, que podría ser incluso por las características latinas de las personas, de entregarse realmente, de tener disciplina personal, de avanzar paso a paso, de ser más fáciles para las palabras que para las tareas y para los resultados. El cuarto elemento que quiero señalar para ir acercándome al final es el desafío de la juventud. El desafío de la juventud como compromiso generacional. La década de 1960, no solo en Chile, también en el mundo, ciertamente, en lo que podríamos llamar Europa, Mayo francés, por ejemplo, en Estados Unidos, la rebelión contra la discriminación racial y otros, y ciertamente también en América Latina, es una década juvenil, es una década de cambio generacional, de ruptura generacional. El tema de la juventud, el tema generacional, está presente en el pensamiento de los jóvenes universitarios. Y en ese sentido, citando a algunos autores, señalan que la juventud es el agente revitalizador de la sociedad y que es el iniciador predestinado. ¿No? Estás de vuelta. Ahora sí, estoy de vuelta. Estaba hablando de la juventud y decía dos cosas de la juventud. Primero, que era un agente revitalizador del cambio social, y en segundo lugar, que era el iniciador predestinado de todo cambio social. Y autoafirmaba el desafío generacional como ser la generación que no va a querer esperar más, que va a exigir los cambios necesarios. Y en este sentido, estimaba uno de los documentos de 1963 que uno de los grandes vacíos de la generación universitaria había sido no captar la urgencia, la profundidad del significado de ser revolucionario, no de palabras, sino como vocación personal. Esto significa que el haber despreciado en el pasado lo maravillosamente productivo y enriquecedor que es el choque de generaciones es un error, porque cuando es bien entendido el choque de generaciones y no proviene de modas o esnovismo, cuando proviene de la clara conciencia de que hay que hacer algo, hay algo por lo cual luchar y en lo que no se puede ceder, eso va a conducir necesariamente al bien. Termino con un par de conclusiones. En esto se mezclaban, en la posición de los jóvenes estudiantes universitarios, yo diría que se mezclaban al menos dos o tres ideas principales. Por un lado estaba una matriz universitaria que podríamos llamar política, demócrata cristiana, y esa es una raíz que está presente al menos hasta 1967, hasta la Federación de Miguel Ángel Solar. En segundo lugar está una matriz religiosa católica. Varios de los dirigentes estudiantiles eran católicos, católicos desde el colegio, católicos en su formación universitaria, y a los que yo he entrevistado, entre ellos a Miguel Ángel Solar, participaban en la parroquia universitaria o tenían dirección espiritual con algún sacerdote, en el caso de él, con Pepe Vial, y que en parte con el signo de los tiempos o con cómo avanzó la sociedad en ese tiempo, son de un cristianismo o reformista o revolucionario en la década del 60, y de hecho esto se va a quebrar después de la toma de la Universidad Católica, y parte importante del reformismo universitario se va a pasar políticamente desde la democracia cristiana al MAPU. Y se va a producir un quiebre relevante, pero no me meto en eso ahora, solo lo dejo anunciado, con la toma de la catedral al año siguiente, porque si la toma de la Universidad Católica del 67 podríamos decir que es felicitada por todo este mundo de centro, centro izquierda,
católicos o no católicos, la toma de la catedral genera una división mucho más grande, no solo en el cardenal Silva Enríquez, sino que en muchos católicos que habían estado el año anterior en la toma de la UC. Muchas gracias. Pilar, no te escuchamos. No. ¿Un poco? Ahora sí, ahora sí. Te damos las gracias, Alejandro, por la tan interesante ponencia y dejamos abierto para quien quiera realizar alguna consulta, quiera hacer algún comentario con respecto a lo que acaba de exponer. Por favor, don Felipe, puede hablar. Sí, la verdad es que el trabajo del historiador Alejandro es realmente importante e interesante. Y yo solamente quiero señalar lo siguiente, que el movimiento reformista que tuvo la Universidad Católica en la década del 60 fue antelado, sin lugar a dudas, por un proceso universitario que parte en la Universidad de Córdoba en el año 1918 y que en el caso de la Universidad Católica, yo diría que el gran movimiento de transformación se produce precisamente a partir del año 1961, cuando el Papa Juan XXIII nombra como arzobispo en Chile a el cardenal Raúl Silva Enrique, precisamente en el año 1961, y que además toma el papel de el gran canciller de la universidad. Entonces, yo lo que diría es que el movimiento de los estudiantes de la FEUC fue un movimiento que en general tomó a todas las universidades en Chile. Y yo tengo que señalar que, por ejemplo, yo era estudiante en la Universidad Técnica en la década del 60, era estudiante de historia, y precisamente en ese departamento es donde se inició en primer lugar el movimiento Universidad para Todos, que después a continuación saltó a la Universidad de Chile e inmediatamente después a la Universidad Católica. Eso es lo que yo quería agregar. Me perdonan que haya intervenido en una situación, ¿no es cierto? Pero yo creo que es importante rescatar la verdad histórica. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, don Felipe. Alejandro, ¿quieres agregar algo? Sí, que me pareció muy pertinente la intervención. Solo una pequeña aclaración, que uno de los problemas que tuvo la Universidad Católica es que el cardenal Silva Enrique, habiendo asumido como arzobispo de Santiago, efectivamente, y habiendo sido creado cardenal el año 62, no asumió como gran canciller de la Universidad Católica. O sea, el gran canciller siguió siendo el propio rector, Monseñor Alfredo Silva Santiago. Sí. Entonces, una situación anómala de que había una especie de... El canciller, el gran canciller de la universidad era arzobispo de Concepción, gran canciller de la universidad y rector de la Universidad Católica. O sea, tenía una acumulación de cargos. Y el cardenal arzobispo de Santiago era todo eso, era una figura relevante y no tenía mando sobre la Universidad Católica. Entonces se producía una situación que solo se va a clarificar el año 67, una vez que se produce la renuncia de Monseñor Alfredo Silva Santiago y se normaliza la situación. Una consulta, sí. Así es, perdonen. No, está bien. Sí. Debería haberse tomado en Roma, no debería haberse tomado en Chile. Claro. Alejandro, a propósito, muy buena tu exposición y muy clara. ¿Qué pasaba con los grupos que no querían reforma, que estaban ahí como, bueno, en observación?
por decir una palabra así como elegante, porque habían grupos de universitarios católicos, de la Universidad Católica específicamente, que no estaban en el movimiento reformista. Y lo otro, eso es una pregunta, y lo otro, ¿tienen que ver los jesuitas también un poco con estos movimientos reformistas? No sé, el Centro Belarmino, por ejemplo, porque se ha hablado mucho. Hay unos documentos por ahí que no tienen ni siquiera autor, hay un libro por ahí donde se habla del marxismo y dice que había en los estudiantes universitarios de esa época. Entonces aparecen algunos incluso hablando de fuera de Chile, desde Brasil, con la TFP, Tradición, Familia y Propiedad. ¿Qué podrías tú a lo mejor vincular o sabes algo más sobre eso mismo? Sí, las dos cosas, en el caso de los jesuitas son muy ¿Ya? importantes. La revista Mensaje de la Ese década tiempo, claro. referido a la reforma universitaria desde antes, incluso durante la reforma le dan cabida a pensamiento alternativo. Por ejemplo, la carta del rector Juan de Dios Vial al presidente FEUC se publica en Mensaje en Ah, 1968, ya. una visión alternativa. Y en el caso de los movimientos, y también tienes razón tú en el Belarmino, yo entrevisté a Pedro Morandé y él me decía que su entrada al movimiento estudiantil no fue por la vía habitual de la democracia cristiana, sino que fue más bien por la vía de la iglesia o por una formación alternativa. El de Miguel Ángel Solar también fue esa vía a través de que era sacerdote jesuita. De hecho, se hizo militante de la democracia cristiana para la elección y los movimientos alternativos en general fueron decayendo, que era el movimiento conservador. Piensa tú que la democracia cristiana a nivel nacional supera al Partido Conservador en 1961 y pasa a ser el partido más grande de Chile en 1963. Y en la elección de 1965, de 155 diputados, el Partido Conservador eligió a 3. O sea, una cuestión absolutamente minúscula. Esto empieza a cambiar el año 66, cuando fue elegido presidente de Centro de Alumnos de Derecho Jaime Guzmán, que era católico, era conservador de formación, y al año siguiente forma el movimiento gremial para toda la universidad. El movimiento gremial tiene dos fases, para ser muy sintético, una que es más bien reactiva, o sea, oponerse al movimiento reformista. Si el movimiento reformista pide la salida del rector, el movimiento gremial no. Si el movimiento reformista le manda una carta a Roma, el movimiento gremial manda otra diciendo lo contrario. Si la FEUC pide plebiscito para sacar al rector, vota en contra del plebiscito, toma, antitoma. En cambio, después del 67, después de esto, el movimiento gremial es un movimiento propositivo y le permite crecer en la universidad. Y el año 68 incluso ganó las elecciones con Ernesto Illanes y las ganó el 69, 70, 71 y 72. Y cada elección la ganó con más votos que la elección anterior. O sea, un movimiento que logra ser crecedor en la Universidad Católica. Por eso el periodo más rico, si uno tuviera que estudiarlo desde el punto de vista de pensamiento y poder, sería el actual para el movimiento reformista y el 67-73 para el movimiento gremialista. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos dos comentarios. Uno del chat del Zoom de don Walter Sánchez, que dice que la PUC-B tuvo un movimiento reformista en los 60 y se irradió a Santiago. Ese es el primer comentario. Y el segundo, que viene del chat en vivo, que es de Manuel Alvarado, que comenta: es interesante unir el proceso de la FEUC con la evolución del pensamiento social católico del siglo XX en sus crisis y ramificaciones hasta el gremialismo. Sí, de hecho la toma de la Católica del Paraíso fue antes que la toma de la Católica, pero no fue un movimiento estudiantil o juvenil, fue un movimiento de profesores. En ese sentido es súper interesante, pero tiene una lógica que es distinta, diría yo. En lo otro, claramente hay una tendencia a que debiera seguirse con la evolución nacional. Marcial me invitó a participar en una revista colectiva, y fue bien interesante porque en la revista que se publicó este año había eran puros artículos sobre historia de la iglesia. En
en el tema mío era sobre el reformismo al interior de la Iglesia Católica en un año decisivo, que es 1962. Y ese es un año como que cataliza el pasado con el futuro, o sea, como que ahí hay muchas cosas que ocurren juntos, las pastorales, el deber social y político de la hora presente, con la reforma en el campo, la creación del cardenal Silva Enríquez, y otros cambios muy, muy relevantes. Y si uno ve, efectivamente las cosas van marchando en paralelo, así que me parece que es un comentario muy, muy adecuado. Muchas gracias nuevamente. Estamos dentro de tiempo, don Felipe, así que su comentario cortito para que podamos continuar. Es un agregado nada más, que hay precisamente un sacerdote jesuita que en la década del 60 tuvo una importancia capital en las transformaciones culturales y económicas y sociales de Chile, y que fue el sacerdote Roger Bacon. Era nada más que para recordar a ese personaje. Muchas gracias. Muchas gracias, don Felipe. Dime, Alejandro. Un mínimo comentario. Yo le preguntaba a todos los dirigentes estudiantiles de la época y todos reconocen la relevancia de Beckman y no le asignan ninguna relevancia a nivel universitario. O sea, le reconocen la relevancia a nivel nacional, por ejemplo, en la, o en la Revolución en Libertad, y no así a nivel universitario. Interesante, es muy interesante. Quiero volver a darte las gracias por haber participado con nosotros en esta jornada, que siempre es un gusto tenerte presente.